Bueno, es un placer para mí estar con ustedes como hace un par de años, así que a Raúl, a Héctor, a todo el equipo, muchas gracias por volverme a tener en cuenta. Para mí uno de los aspectos centrales es el reencuentro con tanta gente conocida, con gente del exterior. Esto nos da la oportunidad de hacerlo con gente del interior que hemos incursionado a través de la docencia. Así que es una de las cosas que uno en el camino de la vida se lleva. Así que bueno, el agradecimiento a todos ustedes. Justamente sobre este tema vamos a hacer un enfoque muy distinto al de los compañeros de mesa, con lo cual me congratulo de estar compartiendo. Este esquema va a ser distinto porque vamos a hacer una presentación del tema de la responsabilidad social tributaria, porque este es un tema que se viene y que muchos temas que hace al derecho tributario nos está planteando una nueva forma de ver los temas que hasta el momento lo veíamos desde el punto de vista, yo diría, más jurídico. Y así, desde el punto de vista terminológico, nosotros utilizamos esto de la responsabilidad social empresaria, corporativa, organizacional, y ahora la versión, digamos, tributaria. Justamente cuando hablamos de la responsabilidad social organizativa, de la responsabilidad social organizativa, tenemos aquí las distintas vertientes, lo que sería la corporativa empresaria, el tema de las ONG, la universitaria, la corporativa interna e inclusive la individual. Y sabemos que hay algunos antecedentes que han constituido hitos en esta materia, como ha sido el Foro Económico Mundial con el Pacto Mundial del año 99, el Libro Verde de la Comisión Europea, que todavía se sigue hablando, del año 2001, y la comunicación de la Comisión en el año 2002. Y un poco para recordar este tema, que ya fue en otra oportunidad tratado, el de la responsabilidad social corporativa. En realidad, ¿qué es esto? ¿Qué hablamos cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa? En primer lugar, vamos a decir que se relaciona con la ética de las organizaciones, es decir, acá entramos en un aspecto totalmente distinto al que solemos ver en la práctica desde nuestras actividades profesionales. Se reconoce obviamente el derecho de las empresas de obtener resultados, porque este es el objetivo que tienen las empresas, pero no a cualquier costa, y acá aparecen los nuevos condimentos. Y entonces la responsabilidad social corporativa justamente habla de la forma como se hace y en qué campo de actuación tiene la misma. Hay distintas definiciones de lo que es la responsabilidad social corporativa, lo que hace el Libro Verde, justamente que ha dado su definición, y los ámbitos de la responsabilidad social empresaria están vinculados básicamente a dos formas de verlo, que sería el ámbito interno, el ámbito externo, el ámbito interno vinculado con la gestión de los recursos humanos y el ámbito externo con el compromiso que en definitiva tiene el ente con la sociedad. Y cuando hablamos justamente de la responsabilidad de la empresa, nosotros aquí tenemos la posibilidad de ver distintas áreas de responsabilidad desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que nos lleva al tema económico, la parte social laboral y la parte del medioambiental. Todo esto destinado a otorgar, y esto es el punto central, la legitimidad social del funcionamiento de las empresas. En los ámbitos de responsabilidad de las empresas aparece este tema de la ética y valores, el tema del medio ambiente, el tratamiento responsable de la información y la comunicación, lo que decíamos los recursos humanos, y la relación social con las empresas. Nosotros hablamos siempre de una triple creación de valor de las sociedades dentro del desarrollo sustentable, y estos tres tipos estaría dado por el crecimiento económico, por el progreso social y por el cuidado del entorno. Justamente la responsabilidad social empresaria
debe enmascararse en un enfoque más general de esto, y por eso que hacemos la vinculación aplicando esta teoría de conjuntos. Y este tema de la responsabilidad social tiene distintos aspectos que son, diríamos, condicionantes, como el hecho de la globalización, que obviamente no tiene marcha atrás, el hecho que es imparable la expansión internacional de las organizaciones. La empresa no es solo un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad, sino que además es parte de ella. Y bueno, el tema que hemos hablado, que la responsabilidad social, empresaria o corporativa se mueve dentro del campo de la ética y tiene obviamente un carácter voluntario. La parte de ética, de lo que estamos hablando de la ética como valor de las sociedades, como sabemos, es la parte de la filosofía que trata de lo moral y de las obligaciones del hombre. No concierne al campo jurídico, que es el tema donde normalmente nos manejamos nosotros, inclusive las empresas, sino de su fuero interno o del respeto humano. Una forma totalmente distinta de ver la cosa. Y también combinamos la ley con la ética, porque la ley resulta obligatoria, la ética es obviamente voluntaria, y por eso también acá, aplicando la teoría de los conjuntos, decimos que la responsabilidad social empresaria o corporativa se maneja en la conjunción juntamente de ambos valores. Los grupos de interés o stakeholders, que son aquellos hacia los cuales la empresa tiene la obligación moral, bueno, aparecen distintos grupos de interés, como sería el medio ambiente, los proveedores, los empleados, los clientes, los socios, los accionistas, el gobierno. Vamos a ver que aquí hay un abanico de interés realmente muy importante. Y aquí estamos recogiendo de una publicación que se ha editado recientemente en Edicom, que es la editorial de nuestro Consejo Profesional, que es la responsabilidad social y sus mitos, una publicación que realmente recomiendo, porque habla, y acá hemos recogido 11 elementos, de los mitos que normalmente existen sobre la responsabilidad social empresaria y cómo en este libro han sido destruidos uno y otro mito, que me parece que desde el punto de vista didáctico es realmente muy interesante. Bueno, yo creo que estamos aproximando al núcleo de nuestro problema. ¿Cuál es la cuestión del tema que estamos analizando? Yo diría que, de acuerdo con los intereses públicos en juego, es necesario que existan, obviamente, políticas públicas de incentivos a favor de la responsabilidad social empresaria. Y por lo tanto, el debate en cuestión es el siguiente: ¿deben establecerse incentivos fiscales a favor de la responsabilidad social empresaria? Esta es la gran pregunta que debemos hacer, y esta es la pregunta que el Estado debe justamente hacerse, porque aquí hay un rol fundamentalmente del Estado. Obviamente, lo primero que hay que hacer es regular en forma previa el marco legal de dicha responsabilidad. Esto a través de un diseño de modelo de acreditación de la responsabilidad social empresaria. Y acá nos podemos plantear cuál es el Estado, cuál es el rol del Estado que tiene frente al tema de la responsabilidad social empresaria. Y diríamos que hay dos escenarios totalmente distintos. Hay un rol activo donde el Estado debe construir, debe generar estímulos que podríamos llamar institucionales, fiscales, regulaciones normativas para potenciar justamente la responsabilidad de los empresarios. Y aquí, como uno de los tantos ejemplos, podemos citar el caso de Chile, donde ha establecido a través de una normativa especial cómo funcionan las donaciones a determinadas instituciones y para ciertos fines. Y obviamente un escenario totalmente distinto, que es un rol pasivo que puede llegar a adoptar el Estado, desde obviamente el carácter voluntario que esto tiene, donde desde esta concepción se niega la participación del Estado, por lo menos, diríamos, en una forma directa. Es interesante ver la posición del BID también en esta materia,
El BID ha sostenido una y otra vez que los gobiernos tienen el papel de brindar incentivos y promover la adopción por parte de empresas de prácticas socialmente responsables e implementar también regulaciones. Y la posibilidad de hacerlo también desde el punto de vista tributario. Tenemos la experiencia española, y dado que tenemos un par de amigos españoles aquí también, compartiendo en la sala, la experiencia española de los incentivos fiscales en materia de responsabilidad empresaria, por ejemplo, deducciones en el impuesto a la renta. España tiene un catálogo amplio a favor de determinadas inversiones en investigación, en innovación tecnológica, en tecnología de información y comunicación, en inversiones de interés cultural o medio ambiente, e inclusive incentivos desde el punto de vista laboral, esto vinculado a guarderías, a discapacitados, a formación profesional, a pensiones de empleo, que en definitiva hacen al régimen fiscal de las ONG. Desde nuestra posición, nosotros somos de la idea que el Estado es una pieza clave en la responsabilidad social empresaria, en la planificación de la responsabilidad social empresaria. Debe haber una postura activa del ente público frente a este fenómeno, con referencias explícitas de lo que es la responsabilidad social empresaria, y fundamentalmente desde nuestro punto de vista, para ir respondiendo a la pregunta que nos planteábamos, es que se debe incentivar y promover el tema generando una cadena virtuosa. En la responsabilidad social tributaria hay básicamente dos aspectos que analizar. El primero se refiere al compromiso ciudadano de cumplir el pago de los impuestos, donde esto se acerca a la problemática jurídica que tenemos todos los días en nuestro quehacer profesional. Y en segundo lugar, la responsabilidad del Estado en administrar en forma idónea para generar en la ciudadanía la percepción del retorno a los servicios de la comunidad, tema tan difícil de alcanzar en algunas oportunidades, ¿no? Algunas herramientas de incentivo fiscal que vemos de la legislación comparada: franquicias tributarias a donaciones, por ejemplo, sobre programas, educaciones, culturales, fines sociales, universidades, institutos profesionales, beneficios a la capacitación, deducción como gastos de desembolso para ciertas becas de estudios para trabajadores, proyectos medioambientales beneficiando el uso de los productos ecológicos, o inversiones sociales realizadas por las empresas, donde siempre tiene como objetivo incentivar la contratación de personas provenientes de sectores más necesitados. En definitiva, diríamos que un programa de responsabilidad social tributaria busca ir más allá del cumplimiento tributario. Son programas de adopción de tecnologías y prácticas de negocios que promueven su desarrollo, potenciando su competitividad y capacidad de gestión empresarial. Uno de los temas que muchos de los países que trabajan en esta materia es justamente la promoción de la facturación electrónica, que es exactamente lo que está pasando en nuestro país, y en esta línea nuestra administración tributaria está trabajando fuertemente. Para ir cerrando el tema entonces de la responsabilidad social empresaria, nosotros diríamos que cuando empezamos a trabajar este tema podemos ver un diagnóstico tradicional de la situación. En este diagnóstico tradicional observamos que las corporaciones no reconocen en general el vínculo entre la imposición y la responsabilidad social corporativa. Es más, en la práctica nosotros hoy tenemos oportunidad de ver que hay muchas empresas que están trabajando en el tema de responsabilidad social empresaria, pero a su vez no trabajan en la vinculación con la tributaria. Desde esta óptica, los impuestos siempre se ven como una carga legal a minimizar, o sea, con un enfoque jurídico-económico estrictamente, y no con el enfoque de la responsabilidad que estamos hablando. No se lo ve como algo influenciado por la moral o por la posición social de la empresa,
Y además, bueno, y esto lo vemos todos los días, las corporaciones toman decisiones importantes a diario que tienen grandes efectos impositivos que se podrían ver, obviamente, desde otra óptica. Y acá empezamos a ver algunos conceptos que me parece interesante para reflexionar sobre ciertos conceptos tradicionales, como es, por ejemplo, el concepto del tributo. Esta nueva forma de ver la problemática tributaria tiende a un abandono de la posición tradicional del objetivo fiscal, o sea, del concepto del tributo jurídico o económico que nosotros estamos acostumbrados a verlo, porque la responsabilidad social empresaria justamente involucra términos más amplios que lo que es justamente ese tema jurídico o económico. El Estado de Derecho, que se maneja con los poderes públicos y con el sector privado, hace a la actuación que el Estado tiene en esta materia. Y si nosotros repasamos los grandes tips de la actuación del Estado, diríamos que uno de los más importantes es respetar los principios constitucionales vinculados a esta materia, como sería el de legalidad, el de equidad, el de capacidad contributiva, el de proporcionalidad, no confiscatoriedad, el respeto de los derechos de los contribuyentes, el tener una presión fiscal tolerable, porque en caso contrario se favorece la competencia desleal, lograr una satisfacción con respecto al gasto público desde los dos escenarios o de los dos puntos de vista, transparencia y eficacia, la seguridad jurídica y económica. Estos serían un poco todos los tips que de alguna manera la ciudadanía siempre reclama del Estado. La simplicidad del sistema tributario hoy se observa con los estados que tienen los sistemas complejos y con la dificultad justamente de la normativa. El minimizar el costo del cumplimiento fiscal. Hay ya estudios que se están encargando de esto, o sea, de analizar cuál es el costo que tiene para los contribuyentes cumplir con las obligaciones tributarias, y en otros estudios esto pasó a otro análisis que lo hace como formando parte integrante de la presión tributaria de un país. Entonces son visiones obviamente muy novedosas. Un renglón especial para los grandes contribuyentes corporativos, que sabemos que desde el punto de vista de la administración son pequeños en número si lo comparamos con la masa de contribuyentes, pero que tienen un peso relativo muy importante en la parte de la recaudación fiscal, y los mecanismos de elusión que normalmente vemos, que son lo que estamos hablando de estos encuentros. Ejemplo, precio de transferencia, los paraísos fiscales, los centros financieros en terceros países, los abusos de convenio, los refugios fiscales. Bueno, justamente hasta aquí aparece como la responsabilidad social tiene una nueva forma de verlo. Los países que han tomado, que están en este camino, uno de los temas que están trabajando es con el diálogo con los líderes comerciales, y acá aparece la necesidad de fomentar el diálogo bilateral con las diversas organizaciones que tienen capacidad de influir en la conducta en el ámbito de los impuestos, como responsabilidad social corporativa, los foros independientes del diálogo normal de los contribuyentes corporativos. Nuestra administración tributaria está incursionando en este tema a través justamente de los foros con entidades profesionales o con entidades corporativas, donde se buscan dialogar algunos aspectos que hace justamente a lo que es la gestión tributaria. La responsabilidad tributaria, en definitiva, como un paso valioso hacia la responsabilidad social. Acá nosotros decimos que la responsabilidad tributaria como una obligación constitucional, esta sería la primera forma de verlo desde el punto de vista de los fines por parte del Estado. El cumplimiento constituye un acto de solidaridad, este sería el plus ya, ¿no? El cumplimiento como un acto de solidaridad con el resto de la sociedad, y en sentido inverso, el incumplimiento de la obligación tributaria implica una ausencia de la responsabilidad social que no solamente perjudica al Estado, sino a los demás contribuyentes y ciudadanos, y de ahí la necesidad
de esta actuación ética, que no es solamente de las empresas, sino que también acá juega lo mismo respecto de los funcionarios y del propio Estado como base para construir una confianza mutua. ¿Qué pasa en nuestro país en esta materia? Porque hemos dado una semblanza en general de lo que pasa en el mundo. En nuestro país no existe, yo diría propiamente, un programa de responsabilidad social tributaria, aunque sí existen diversas normas legales que intentan promover ciertas actividades favorables para mejorar algún sector económico con beneficios fiscales. De aquí que existe en nuestro país un registro de contribuyentes socialmente responsables, esto adoptado por la Administración Tributaria, y más concretamente una resolución, ya entramos en el marco normativo, la resolución 3424 de la Administración Tributaria, que crea este registro, que es obviamente de incorporación voluntaria, donde la AFIP va a reconocer como actores de la efectiva y real responsabilidad social empresaria dentro de la comunidad. Dicho sea de paso, estos sujetos podrán ser además incluidos en los programas de difusión comunicacional de la AFIP como un aporte a la educación tributaria. Terminamos rápidamente reconociendo cuáles son los requisitos que están establecidos en nuestro país para que las empresas puedan incorporarse a este régimen. Por ejemplo, respecto de su nómina, que debe ser igual o superior a 300 trabajadores, a partir de ahí los contribuyentes están en condiciones de incorporarse, y en general cumplir con las normas tributarias tal cual establece la propia resolución. Yo creo que como conclusión me parece que es un tema que en nuestro país recién se está empezando a funcionar. No existe en general por parte de los contribuyentes un conocimiento de este tema. Creo que la Administración Tributaria, utilizando todos los medios que tiene de comunicación, tendría que trabajar aún más este aspecto y ver qué valor agregado motivacional puede generar para los contribuyentes, pero me parece que es un tema donde la Argentina, que en materia de administración tributaria ha demostrado su versatilidad y su iniciativa, tendría que seguir trabajando en esta materia. Muchas gracias.